Hola, ¿qué tal hermanitos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gaby Liaud y bueno, yo les voy a hablar sobre la ley de conservación, sobre ese instinto de conservación que tenemos, que bueno, nos dice el hermanito que es algo que tenemos, que el instinto es una ley de conservación y que no lo podemos dudar. ¿Por qué? Porque todos los seres vivientes lo tenemos y sea cual sea nuestro grado de inteligencia, claro, unos lo tienen como algo que es puramente mecánico y en otros pues es algo más racional. ¿Con qué objeto otorgó a Dios todo ser vivo el instinto de conservación? O sea, ¿como para qué lo hizo? Bueno, porque todos debemos de cooperar con esos designios de la providencia. Por eso Dios nos dio esa necesidad de vivir. La vida es necesaria para el perfeccionamiento de los seres. Estos lo sienten por instinto sin caer en cuenta de ello. Como lo decíamos hace un momento, hay muchos hermanitos que lo hacen de manera mecánica. No piensan en cómo van a satisfacer su instinto, simplemente saben que lo tienen que hacer. Y no me estoy refiriendo a las personas, sino a los animales. Sí hay uno que otro ser humano que actúa de esa manera, porque son hermanitos que están más atrasados, este, pero bueno, es algo que todos tenemos desde que nacemos. Los medios de conservación, el hombre, bueno, Dios nos da la necesidad de vivir a todos, sí. Y al darle Dios esa necesidad a todos, le ha provisto siempre de los medios, sí, siempre lo hace. Nosotros a veces no los encontramos por falta de comprensión, pero Dios no ha, o sea, le ha dado la vida al hombre, pero no lo va a hacer sin proporcionarnos los medios para que podamos vivir, ¿sí? Él hace que, por ejemplo, la tierra pueda proveer al hombre de los alimentos, porque únicamente lo que es útil es lo que él nos va a mandar, ¿sí? ¿Por qué no siempre se produce la tierra lo bastante para abastecer lo necesario al hombre? Bueno, porque el hombre ingrato descuida la tierra. Entonces, la madre, la madre tierra es excelente porque nos provee de todo, pero somos nosotros los que decimos que la naturaleza, que esto y que el otro, y llenamos de pretextos las cosas, cuando en realidad somos nosotros los que no le estamos dando el cuidado que necesita la tierra y por eso nos pasa lo que nos pasa. La tierra va a producir siempre lo necesario si el hombre supiera contentarse con eso. Pero si la tierra no basta para satisfacer todas las necesidades, ¿por qué? Porque el hombre es superfluo y siempre quiere más. Miremos, por ejemplo, el árabe del desierto. Él siempre va a encontrar de qué vivir. ¿Por qué? Porque ese hermano no se va a estar inventando necesidades caprichosas. Ese hermano está en el desierto y sabe que tiene que vivir y sabe que tiene que conservarse, pero no va a estar ideando como lo hacemos nosotros, los demás. Cuando la mitad de los productos que están obtenidos se dilapida en satisfacer fantasías, ¿debe el hombre de extrañarse de que no le quede nada para el día siguiente? Y tiene razón de quejarse al estar desprovisto de todo, cuando estamos hablando de que llegan esos tiempos de escasez y decimos, es que no tenemos, es que la tierra no nos ha dado cosecha. Ah, bueno, en verdad os digo, no es la naturaleza la que es imprevisora, es el hombre el que no sabe administrarse. Ya lo habíamos platicado en el video anterior, de la educación que necesitábamos. Bueno, aquí ya nos están hablando, pero del tema de la tierra, de las cosechas, ¿no? Bueno, el suelo es la fuente primera en donde se derivan todos los recursos, porque en definitiva esos recursos no son más que una transformación de los productos del suelo. De ahí que haya que entender por bienes de la tierra todo lo que el hombre puede disfrutar de este mundo, ¿sí? A menudo hay individuos que les faltan recursos para poder subsistir,
aún estando en medio de una abundancia que les está rodeando, sienten que les hacen falta. Y no es eso, lo que pasa es que lo que nos está gobernando es el egoísmo. Estamos, en lugar de hacer lo que debemos, nos concentramos en cosas que no debemos de hacer. Nosotros debemos de buscar y vamos a encontrar. Las palabras no quieren significar que solamente con mirar al suelo vamos a hallar lo que deseamos, sino que tenemos que trabajar con ardor, tenemos que ser perseverantes, o sea, no estar esperando a mirar al suelo y que todo literalmente nos aparezca. Las cosas no son así. Debemos de pasar nuestros obstáculos porque eso lo que hacen, esos obstáculos, esas pruebas que tenemos en la vida, lo que hacen es ponernos a prueba en nuestra constancia, en nuestra paciencia, en nuestra firmeza. Si la civilización multiplica las necesidades, también va a multiplicar esas fuentes de trabajo y los medios de la subsistencia. Pero tenemos que convenir en que a este respecto todavía le queda mucho por hacer. Cuando hayamos comprendido cuál es la obra, nadie podrá decir que carece de lo necesario, porque en realidad no es así. Lo que pasa es que nosotros nos dejamos llevar por placeres de esta vida material y nunca estamos contentos con lo que tenemos. Siempre queremos más. Entonces, la desgracia de muchos consiste en que se internan en un camino que no tiene nada que ver con la naturaleza, sino más bien con cosas materiales, y entonces les falta esa inteligencia necesaria para poder triunfar. Hay sitio para todos bajo el sol, pero la condición de que cada cual ocupe lo que le corresponde y no el lugar de otro. La naturaleza no puede ser responsable por los vicios de la organización social y por las consecuencias de la ambición y del amor propio. Una cosa es lo que la naturaleza nos provee para poder vivir, para poder subsistir, y otra cosa es que nosotros nos dejemos llevar por los placeres y queramos cada vez más y más y que lleguemos a tener esa sensación de que no podemos satisfacer nuestras necesidades, pero no nos damos cuenta de que son cosas que realmente no necesitamos. Son cosas que nosotros mismos nos estamos inventando porque nada nos está. Tendríamos que estar ciegos para no ver el progreso que se ha realizado en esos pueblos que ahorita están más evolucionados, merced a los loables, esos esfuerzos de la filantropía, de la ciencia, que no dejan de hacerse en pro del mejoramiento de la situación material de los hombres, porque a despecho del incremento continuo de las poblaciones, de esa insuficiencia de la producción, es atenuada al menos en gran parte, y los años más calaminosos no tienen nada de comparable con lo que eran poco tiempo atrás. La higiene pública, ese elemento tan especial para la energía y la salud del individuo, era desconocida por nuestros padres, que hoy preferentemente se le da atención, se le presta mucha atención. El infortunio, el dolor, los desamparados que encuentran refugio, bueno, el infortunio, ese dolor, en todas partes la ciencia es utilizada. ¿Por qué? Porque quieren aumentar el bienestar. Eso es cierto. Pero lo que hasta aquí se ha hecho nos da la medida de lo que se puede hacer con perseverancia. Con perseverancia, si el hombre es lo bastante sensato para buscar su felicidad en las cosas que son positivas y serias, y no en las utopías que lo retrogradan en vez de hacerlo progresar, porque a veces nos concentramos demasiado en las cuestiones materiales, en todo lo que quieres, y no debe de ser así. No hay situaciones en que los medios de subsistencia no dependen del modo alguno de la voluntad humana, y que la privación es más indispensable en un resultado de la fuerza de las circunstancias. Se trata de una prueba. Frecuentemente es una prueba cruel, es cierto, pero se debe de sufrir. ¿Por qué?
porque nosotros antes de encarnar, recordemos que ya sabíamos a lo que veníamos, sabíamos a lo que nos íbamos a exponer. El mérito estriba en esa sumisión a la voluntad de Dios. Si su inteligencia no le proporciona ningún medio para poder pasar esa prueba, esa dificultad, pero le ha de venir la muerte y tiene que someterse a la muerte sin protestar, pensando que la hora de la verdadera liberación ha llegado, sí, y que esa desesperación de los postreros puede hacerle perder el fruto de su resignación. Siempre tenemos que resignarnos y que va a ser la ley de Dios y que vamos a vivir lo que tengamos que vivir, porque recordemos que antes de encarnar, nosotros sabíamos a lo que veníamos, no sabíamos los detalles, según nos ha explicado el hermanito, pero sí sabíamos a grandes rasgos qué era lo que íbamos a vivir, sí sabíamos qué era lo que íbamos a pasar, ¿sí? Hay más mérito en sufrir todas las pruebas de la vida con valor y con la abnegación. Existe el homicidio, claro está, y un crimen de esa naturaleza debe de ser doblemente castigado, porque la vida nos la da Dios y Dios no las va a quitar. Por muy feas que sean nuestras pruebas, por muy duras, nosotros no podemos decir, me voy a matar, me voy a suicidar porque no puedo más con esta vida. No, Dios va a decidir en qué momento nos la quita. Nosotros no somos quien para hacer semejante cosa. En los mundos en que la organización está más depurada, ¿tienen los seres vivos esa necesidad de alimentarse? Sí, pero esos alimentos no se van a hallar en relación con la naturaleza. Esos alimentos no son tan sustanciosos como los de nosotros, por ejemplo, que tenemos unos estómagos más groseros. Y bueno, es distinto. El uso de los bienes de la tierra es una consecuencia de la necesidad de vivir. Si estamos aquí viviendo y estamos encarnados, pues obviamente tenemos necesidades que son propias de este mundo material y Dios no puede haber impuesto un deber que no nos haya provisto algún medio para poderlo cumplir. ¿Con qué objeto ha dado Dios un atractivo al disfrute de los bienes materiales? Bueno, lo hace para incitar al hombre al cumplimiento de su misión y también para probarnos. ¿Por qué? Porque la tentación es canija y entonces nos materializamos y a veces olvidamos lo importante, descuidamos el lado espiritual por estarnos concentrando en cosas materiales que al final no nos vamos a llevar cuando nos toque desencarnar. ¿Cuál es la finalidad de esa tentación? Bueno, se trata de que desarrollemos la razón, la que debe de ser preservada de los excesos. Si el hombre hubiera sido incitado al uso de los bienes terrenales, solo con miras a la utilidad, sin su indiferencia, hubiese podido comprometer la armonía del universo. Dios le ha concedido el atractivo del placer que lo induce al cumplimiento de los designios de la providencia, pero por medio de ese mismo atractivo, Dios quiso además probar con la tentación todo aquello que lo arrastra al abuso, y nosotros tenemos que tener esa capacidad de poder discernir porque es parte de nuestra inteligencia. ¿La naturaleza ha trazado los límites a los goces? Sí, porque la naturaleza nos enseña cuál es la frontera de lo que es necesario. Pero nosotros, nuestros mismos excesos nos hacen que no lleguemos a saciarnos, sino que nosotros mismos nos castigamos porque siempre queremos más, porque nada nos está. ¿Qué pensar del hombre que busca en los excesos de toda índole un refinamiento para sus deleites? Pobre criatura, hay que tenerle lástima y no envidiarlo, pues es muy cerca de la muerte donde se encuentra. Cerca de la muerte física o de la muerte moral. De ambas, dice el hermanito, porque el hombre que busca en los excesos de toda clase un refinamiento
para sus goces, se pone por debajo de los animales y sabe que debe de satisfacer sus necesidades, sí, pero ya hablar de que se pone por debajo de los animales es como decir que está actuando por instinto. Ya no está pensando, no está razonando, está actuando como ellos, ¿sí? Aquel que abdica la razón que Dios le ha dado por guía y cuanto mayores son los excesos, más dominio se concede a la naturaleza animal sobre su naturaleza espiritual. Las enfermedades y la muerte, que son secuelas del abuso, constituyen al mismo tiempo un castigo. ¿Por qué? Porque transgredió la ley de Dios. Nosotros no debemos de transgredirla. Nosotros debemos de valorar lo que tenemos y agradecerlo y dejar de estarnos inventando cosas de este mundo material, porque siempre vamos a querer más por la naturaleza y entonces nunca nos va a llenar nada y así no vamos a llegar a ningún lado, ¿sí? ¿Cómo puede el hombre conocer cuál es el límite de lo necesario? Bueno, lo sensato lo vamos a conocer por intuición y muchos lo vamos a hacer por la experiencia que tenemos. La naturaleza no nos ha trazado el límite de nuestras necesidades por nuestra propia organización. En efecto, el hombre es insaciable. Eso ya nos lo dice el hermanito porque es una realidad. La naturaleza le señala el límite de las necesidades por su propia organización, pero los vicios alteran esa constitución del hombre y le crean necesidades que no son reales. ¿Qué debemos de pensar de aquellos que acumulan bienes terrenales para procurarse lo superfluo en prejuicio de quienes carecen de lo que es necesario? Bueno, aquellos que entregan al olvido la ley de Dios tendrán que responder por esas privaciones que hicieron sufrir a otros. Recordemos que todo lo que nosotros aventamos regresa, para bien o para mal. La frontera entre lo necesario y lo superfluo no posee nada de absoluto. La civilización ha creado necesidades que los salvajes no tienen. Y los espíritus que han dictado estos preceptos no pretenden que el hombre civilizado deba de vivir como salvaje, claro está. Todo lo que es relativo y cabe a la razón, conceder lo justo de cada cosa, la civilización desarrolla el sentido moral y al propio tiempo el sentimiento de la caridad, que lleva a los hombres a prestarse ese apoyo mutuo que necesitamos. Los hombres que viven a costa de las privaciones de los demás explorarán en su provecho esos beneficios de la civilización. De esta solo se posee un barniz, así como hay personas que no tienen de la religión más que la máscara, porque hay personas que dicen, no, yo hago mucha oración, yo vivo en la iglesia, me la vivo ahí, sí, pero realmente cuando puedes poner en práctica la caridad, no lo haces. Cuando has podido ayudar, no lo haces. Entonces, ¿de qué te sirve estar todo el día metida en la iglesia y estar rezando 50 rosarios diarios si cuando has tenido la oportunidad de ayudar a alguien, no lo haces? Ya sea que le regales, o sea, caridad, ya sea que le regales un poco de comida, que le regales algo que no te sirve, que hagas oración por la persona. Recordemos que sin caridad no hay salvación. Bueno, hermanitos, espero que les haya gustado. En el siguiente video vamos a hablar de las privaciones que son voluntarias, de esas mortificaciones, igual del libro de los espíritus del maestro Allan Kardec.